Ya, muy buenas tardes, queridos hermanos, querida iglesia, queridos amigos. Somos poquitos. Esperamos que en el enlace de YouTube también hayan algunos más conectados. Hola, Robinson. Porque la verdad que ya son pasaditos las 6:30, el programa está agendado para esa hora. Y bueno, vamos a comenzar nomás, por respeto a los que se conectan a tiempo, ¿cierto? Saludamos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor, siéntanse muy cómodos en esta hora. También saludamos a los que se están conectando por YouTube. Si es que alguien está ahí viéndonos, también le damos la más cordial bienvenida y ojalá que podamos nuevamente disfrutar de un día más de estos estudios tan interesantes y tan importantes para nosotros sobre las fiestas solemnes. Así que ahí le damos la cordial bienvenida a hermana Carolina. Me acuerdo su nombre porque se llama igual que mi esposa. Bienvenida. Que Dios le bendiga. Gusto verle, hermana. Bien, así que vamos a comenzar. Estábamos recién empezando, hermanas, y mientras se van conectando más personas, vamos a entonar el primer himno, ¿cierto? El himno 165. Himno 165 y comenzamos. Nadie sabe la hora.
Qué hermoso himno, qué hermosa promesa, ¿cierto? Y ya nos queda muy poco para verla cumplida. Vamos a dar lectura en esta hora. Junto a Gabriel, hijo, vamos a leer la Biblia, ¿ya? El texto para esta tarde se encuentra en San Juan 5:39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ya? Así que ahí donde están, los invito a inclinar su rostro para que podamos orar al Señor. Bien, oremos, hijo. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos en esta hora porque tú nos regalaste un sábado más. Gracias también porque tú nos permites, a pesar de esta pandemia, poder reunirnos, Señor, a través de por medio de la tecnología, Señor, para adorarte, para conocer de ti, Señor, y para escuchar tu voz. En esta tarde pedimos una bendición por nuestro hermano Juan, para que tú le dirijas, Señor, para que tú le utilices como un instrumento poderoso, hablándonos, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón. Y también, Señor, prepara nuestra mente para poder recibir tu mensaje. Bendícenos, Señor, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Saludamos también a nuestra amiga Teresa Gutiérrez, o por lo menos ese es su perfil, ¿ya? Bienvenida junto a nosotros. Saludamos a nuestra hermana Verónica, que se sumó. Bienvenida, hermana. Saludamos a Bernardo, me imagino que Bernardo hijo también, bienvenido. Que Dios les bendiga. Sí, nuestra hermana Teresa Gutiérrez Lagos, bienvenida. Esperamos que hayan pasado un día hermoso. No llovió, por lo menos acá en Hualqui no llovió. Esperamos que por allá tampoco. Que hayan podido disfrutar un poquito del poquito sol que había, ¿cierto? Para reanudarnos un poquito, para recuperar un poquito de energía después de tantos días lluviosos. Es bueno ver un poquito de sol. Pero por sobre todo, ¿cierto? Porque fue sábado, el día principal para encontrarnos con nuestro Dios, el día que Él estableció para reunirse con su pueblo, ¿cierto? Así que bueno, si alguien más se sumó en YouTube, también le damos la bienvenida y esperamos que podamos disfrutar todos juntos en esta tarde. Ya hemos visto, ¿cierto?, la primera fiesta o la primera fiesta que fue que es la fiesta que es semanal y que perdura hasta hoy, ¿cierto?, que es el sábado. Vimos también la fiesta de la Pascua, que se cumplió en Jesús. Vimos también los panes sin levadura, que también se cumplió en Jesús. Vimos las primicias, la fiesta de las primicias, ¿cierto?, que también se cumplió en Jesús. Vimos también el Pentecostés, que también se cumplió con Jesús. Y hoy, para continuar con el orden de las fiestas, nos corresponde estudiar la fiesta de las trompetas. Así que mi hermano Juan Novoa le voy a pedir si se puede mostrar, si puede activar su micrófono, ¿cierto?, para que ya pueda comenzar con su exposición en esta tarde. Y los demás, vamos poniendo atención, vamos tomando la Biblia, su libro de apuntes, su agenda, su cuaderno y su lapicito para poder tomar los apuntes necesarios y al final, ¿cierto?, ir haciendo la pregunta o haciendo preguntas. La idea es que todos podamos salir de las dudas que hayan quedado. Si alguien tiene dudas de temas anteriores, también los puede hacer, pero yo creo que al final del tema, ¿ya? Así que bien, todos atentos. Hermano Juan, el tiempo es suyo. Que Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero en primer lugar agradecer a los que están orando por la hermana Marta. Hoy día estuve conversando con el hermano Manuel y el hermano Manuel me dice que la hermana Marta la cambiaron de sala. Ahora no la puede ver porque hasta ayer parece, ahí la hermana Teresa y la hermana Carolina afirman, me parece que hasta ayer la podían ver, pero ahora que la cambiaron de sala ya no pueden visitarla.
la cambiaron a neurología. Así que sigamos orando por ella. Yo puse también allí una niña de Los Ángeles que estaba grave. Ella hace unos minutos me acaban de avisar que falleció. Así que para que oremos ahora por su familia, para que Dios les consuele en el momento difícil que están pasando. También he pedido a algunas personas, el pastor también ha estado llamando al hermano, ha llamado al hermano Manuel, la hermana Isabel también ha llamado al hermano Manuel, para que sienta que tiene un apoyo detrás, para que no se sienta tan solo el hermano. Y esperamos que Dios dé la respuesta si la hermana Martita vuelve a su casa o se va a descansar. Aunque yo creo que todos queremos que ella vuelva a su casa mientras tanto. Hermano Juan, Manuel disculpe, va a quedar solito. disculpe, consulta, ¿el cambio de la hermana Martita de sala es por algo positivo o por algo negativo en realidad? Porque para poder ir haciéndonos una idea de cómo va ella, por favor. No entendí la pregunta. Que si el hecho de que la hayan cambiado de sala es porque está evolucionando bien o estará evolucionando mal o por qué será. No tengo idea, pero imagino que no está evolucionando bien. La hermana Carolina puede saber algo de la hermana Teresa. Lo que pasa es que ella originalmente debió haber seguido neurología por los accidentes vasculares que tuvo. Exacto, eso me Pero sí. en esa sala hubo un caso de COVID y la sacaron a cirugía como para evitar el riesgo. Y ahora la devolvieron a neurología, pero creo que está mejor cuidada porque está en un box sola y como que está muy, muy bien cuidada. Pero el estado de salud de ella igual sigue siendo delicado. Ya, gracias. Entonces sigamos orando por ella y por el hermano Manuel. Vamos a orar una vez más. Vamos a pedir a Dios que nos dirija ahora en el estudio. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti, indignos, sucios, llenos de pecado, para que tú, Señor, nos purifiques a través de tu palabra. Nos enseñes aquellas cosas que son necesarias para nuestra vida espiritual. Nos ayudes para crecer amándote a ti por sobre todas las cosas. Y coloques en nosotros las 3 cosas que estudiamos en la escuela sabática: el amor al cielo, hacia Dios, el amor hacia nuestro prójimo y el deseo de salvarnos. Y querido Padre, suplicamos que en este momento tú te presentes a través de tu palabra y nos ayudes para entender estas cosas hermosas que nos van haciendo ver más claramente, como a través de una ventana que se va limpiando, las cosas celestiales. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, vamos entonces a... Hoy día yo dije que empezábamos a estudiar las trompetas, la fiesta de la trompeta. Pero antes de meterme de lleno en la fiesta de la trompeta, vamos a estudiar primero las trompetas para que al estudiar la fiesta de la trompeta nos quede claro. Así que hoy día vamos a analizar las trompetas y la próxima semana nos veremos en la misma fiesta para poderla entender. Porque el tema de las fiestas es un tema maravilloso. Y gracias, Nicole, porque me está colocando ahí las diapositivas. Muy bien. Vamos a estudiar acerca del chofar. El chofar tiene que ver con la fiesta de Año Nuevo. Pero ya dije, no vamos a tocar, vamos a tocar algunas cosas del chofar. Vamos viendo la otra diapositiva, Nicole, por favor. El chofar. Voy a pedir que alguien lea, por favor, Éxodo 19:16, de los que tienen Biblia allí. Si hay alguien que tiene Biblia, excelente. Puede leer el texto. Y acá lo vamos a escuchar. ¿Hay alguien que lo pueda leer? Yo lo leo. Muy bien, hermana Carolina. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ya, entonces, ¿qué es lo que vemos en este texto? En este texto estamos contemplando la llegada del pueblo de Israel al Sinaí. Y allí, ¿no es cierto?, el texto que leyó la hermana Carolina nos presenta
Ustedes van a perdonar, pero ustedes ven que ya llegaron los indios a atacar la casa. Así que vamos a pedir que ojalá alguien del ejército norteamericano los controle para nosotros tener un poquito más de calma. Ya, entonces, el asunto es el siguiente. Perdón, el texto que leyó la hermana, Éxodo 19. Y allí decía que el pueblo de Israel, al tercer día después de llegado al Sinaí, hubieron en el monte arriba, tratemos de imaginarnos, a ver, veamos, imaginémonos el cerro Manquimávida, estamos frente a él, y allí en el cerro Manquimávida, ¿no es cierto?, hay truenos, relámpagos, nubes espesas, oscuras, pero también un penetrante sonido de trompeta. La palabra trompeta que aparece ahí es chofar. Chofar. Algunas versiones antiguas, por ejemplo, la versión Kadosh, que es una versión de la Biblia, ella no dice trompeta, dice chofar. Se sentía el ruido del chofar. ¿Qué es el chofar? Lo que tengo allí en la diapositiva dice, es un pequeño comentario del diccionario Strong, y allí dice que es un cuerno de carnero, cuerno curvo. Lo llama clarín, corneta, cuerno, trompeta. Es el cuerno de un carnero, el chofar. Esto fue lo que fue tocado allí. Los que son más antiguos ya tenemos un par de añitos sobre los hombros. Recordaremos que antes se vendían helado con unos cuernos, ¿se acuerdan o no? Se tocaba el cuerno de un buey. Yo tuve uno porque yo vendí helado en esos tiempos, y se le ponía como unas plaquitas. Entonces uno soplaba las plaquitas y salía el asunto, y uno quitaba el helado al ladito y el cuerno lo hacíamos sonar atrás. El chofar es exactamente parecido a eso, con la única diferencia que no es un cuerno de vacuno, sino que es un cuerno de un carnero. Ustedes no sé si ven la diapositiva allí hay un cuerno de carnero, está la cabeza del carnero, allí está el cuerno. Eso es un chofar, eso lo transforma y le pone una cosita para tocar adelante, y eso transforma en ese cuerno. Veamos la otra, Nicole. El chofar, dice un comentarista, el chofar es un instrumento hecho de cuerno de carnero o alce, cuyo sonido, cuando ejecutado correctamente, es muy similar al de una trompeta. Se utiliza allí la palabra chevarim. Chevarim es uno de los toques que tiene el cuerno carnero, que lo hacía el pueblo de Israel, y son 3 sonidos cortos en sucesión, los cuales simbolizan el quebrantamiento de nuestra alma ante la presencia de Yahvé. Era un sonido ahí más o menos. To, 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 but, but, but. 3 golpes, 3 sonidos que hacía eso. Y lo interesante es que esos 3 sonidos implicaba que el pueblo estaba siendo llamado para arrepentirse de sus pecados, para ir a Dios. Por eso era en quebrantamiento. Sigamos leyendo. Estamos todavía allí en Éxodo 19. Aquí yo hice un cuadrito con todos los textos donde aparece la palabra chofar en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Aparece 72 veces. Y en estas 72 veces vamos a tener esos 4 sonidos del chofar. Yo no quise colocar todas las palabras en hebreo que aparecen frente a los sonidos, porque los voy a tratar de explicar en mi idioma para entenderlo yo y que lo entiendan ustedes. Pero está traducido esto en la Biblia, la palabra shofar, como trompeta, como trompetas, está traducido como cuchufrui o cocurucho. Son las traducciones que tiene la palabra shofar. Sigamos. Ahora había una orden que dio Dios al pueblo de Israel, y este no es shofar, lo que está dando, la orden que está dando Dios aquí. En Números capítulo 10, Dios le dice al pueblo de Israel, le dice a Moisés que se haga 2 trompetas. Y él le dice lo siguiente: haz 2 trompetas de plata. Estas 2 trompetas de plata que hizo Moisés
después eran una cantidad innumerable de trompetas que había en el santuario. Pero ¿por qué Dios le dijo 2 ahora? Porque los sacerdotes que oficiaban en el santuario en este entonces eran 2, porque dos hijos de Aarón murieron. Entonces era una trompeta para uno y una trompeta para el otro, para que le tocaran a Israel. Y fíjense ustedes que dice, servirán esas trompetas para convocar a la congregación y para levantar al campamento. 2 movimientos. Se llamaba a la congregación a reunirse, o se tocaba la trompeta porque la nube se levantaba y partía, y el pueblo de Israel tenía que partir tras la nube. Cuando las toquen, toda la congregación se juntará a ti a la entrada de la tienda de reunión. Tenían que ir al santuario. Cuando toquen solo una, se congregarán a ti los príncipes, jefes de los millares de Israel. Aquí había reunión entre los príncipes y Dios, y había una reunión con todo el pueblo. También se tocaba, no es largo leer todos los textos, pero también se tocaba cuando había guerra. Y en el verso 10 dice, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, que eran los sacrificios de animales, y sobre el sacrificio de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Cuando dice serán por memoria, Dios le está diciendo, cada vez que toquen esas trompetas, yo me voy a acordar de ustedes. Voy a estar presente cada vez que toquen las trompetas. Estaban las trompetas de plata entonces, y estaba el cuerno carnero, que era el chofar. Lo que se escuchó en el monte era el chofar. Y ese chofar que se escuchó en el monte fue tocado por Dios mismo, por los ángeles. Y era tan fuerte el sonido del chofar, tan potente, que el pueblo de Israel tuvo miedo. Por eso le dijeron a Moisés que no hable Dios con nosotros, sino tú habla con nosotros para que no muramos. Sigamos. Ahora, las trompetas de plata solamente podían tocarla los sacerdotes. Allí en Números 10:8 dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Nadie más podía tocar esas trompetas. Absolutamente nadie más. Era exclusivo de aquellos que Dios había elegido para que trabajaran en el santuario, en el ritual, que tenían que tocar esas trompetas. Sigamos. Y cuando salierais a la guerra, en vuestra tierra, en vuestras solemnidades, cuando en vuestra tierra salgáis en guerra contra el enemigo que os moleste, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados con las trompetas, y seréis recordados, por el Señor vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Cada vez que toque la trompeta y venga el enemigo a atacar o vayan a atacar ellos tocan la trompeta y Dios se acuerda de ellos y los ayuda. ¿Les recuerda eso algo de nuestra vida en relación con Dios? Ustedes tocan la trompeta y yo les recuerdo y los ayudo. Incluso cuando habían peligros tremendos para el pueblo de Israel, ellos tocaban las trompetas y Dios se acordaba de ellos. Sigamos, no me voy a adelantar al tema. Y en el día de vuestras alegrías, ya lo leímos, decía, en vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis la trompeta sobre vuestro holocausto, sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Tiene que haber sido, hermanos, maravilloso. La imagen que tengo ahí en la diapositiva es el templo de Salomón, como se lo imaginan los escultores hoy día. Y en el templo de Salomón trabajaban una cantidad innumerable de sacerdotes y levitas, y los levitas estaban encargados de cantar. Ellos cantaban himnos, pero maravillosos. No cantaban al lote, sino que ellos afinaban sus voces para cantar a Dios. Y algunos tocaban las trompetas, y eran muchas trompetas las que se tocaban, y junto con las trompetas otros tocaban el chofar, y tocaban diferentes instrumentos musicales mientras realizaban los rituales en el santuario. Tiene que haber sido algo precioso, y todos vestidos de blanco, porque los sacerdotes que oficiaban afuera estaban vestidos con un lino sencillo. No era el mismo vestidura blanca del sumo sacerdote en el día de expiación. Sigamos. Hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Estas 2 trompetas de plata, si las miramos en ese sentido, estaría también representando a Cristo. Y el hecho de que estén hechos a martillazos, a golpes, demuestra de que Cristo tendría sufrimiento. Hermanos, nosotros de alguna manera también cumplimos la función de una trompeta. Y también tenemos que ser labrados a martillo.
a golpe y golpes duros que nos dan todos los días. Todos los días recibimos golpes desastrosos, que de repente tienden a desanimarnos en el camino. Pero la única forma en que podemos servir en el santuario de los cielos, aprendiendo a soportar los golpes. Allí tengo, ¿no es cierto?, el santuario, una diapositiva bajo el santuario, donde el pueblo de Israel iba para cuando Dios los convocaba. Cada vez que Dios los llamaba, acudían al santuario. Y acá los tenemos marchando, y por lógica delante va la nube durante el día y la columna de humo durante la noche. Sigamos. La primera mención del shofar en la Biblia es cuando Dios se dirigió a su pueblo en el monte Sinaí en Éxodo 19, 16, 19. La referencia al shofar se encuentran desde el Éxodo hacia Zacarías. El shofar siempre era llevado cuando había guerra, para indicar con un sonido el momento de comenzar la batalla. Nunca iban sin el shofar. ¿Qué representará el shofar hoy día? Sigamos con la diapositiva. Ya lo vamos a ver en algún momento durante nuestra vida. ¿Se acuerdan de la caída de la muralla de Jericó? Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas, o sea, los shofar, el shofar de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando el shofar. Y los hombres armados iban delante de ellos. Y a la retaguardia iba el arca de Jehová. Mientras el shofar, tocaban el shofar continuamente. Dieron así otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. 6 días tocaron el shofar en torno a Jericó. Y en el 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron el shofar la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. O sea, terúa, terúa, hay que gritar, hay que gritar. Porque Dios ha entregado la ciudad. Vamos a ver por qué dije terúa. Entonces el pueblo gritó, terúa, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de los cuernos de carnero, el shofar, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Imagínense que ni siquiera le hicieron el quite a las armas de Jericó. Caminaron derecho, como Dios les había ordenado. Y los muros cayeron. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez el sonido del shofar? Ya lo vamos a escuchar ligerito. Un poquito más adelante vamos a escuchar el sonido del shofar. Sigamos. Ahora, hermanos, el shofar representa la voz de Cristo también. ¿Nos dice la Biblia que cuando Cristo venga, vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios? ¿Saben ustedes que quise colocar esto aquí porque esto es impresionante? El último grito de Cristo en la cruz. Allí en Mateo 27 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mas Jesús, dice Marcos, dando una gran voz, expiró. Lucas dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Saben ustedes que cuando una persona está agonizante, ya está en sus últimos momentos de vida, no tiene fuerza? La fuerza se acabó. Y lo que puede hacer es hablar en susurro. Pero Cristo aquí está agonizando. Está en el último momento de su vida. Y la Biblia dice que clamó a gran voz, gritó. Es como el shofar que tocaba el pueblo de Israel en el pasado. Gritó con gran voz y dijo: consumado es, se terminó, se acabó. ¿Cómo puede una persona sacar un grito potente en el momento de la agonía? Más todo lo que había pasado, tenía hambre, tenía sed, lo habían golpeado. Había tenido que caminar con esa cruz pesada sobre su hombro hasta el Gólgota. ¿Saben, hermanos, que ese grito potente fue el shofar de Cristo? Para decirle a Satanás que estaba derrotado. Estaba derrotado. Cristo no había sido derrotado.
Satanás pensaba que al tener a Cristo en la cruz ya se había terminado para siempre la redención. Pero Cristo gritó con voz potente que Satanás tembló y se tiene que haber escondido en los lugares remotos por miedo, porque sabía que no había logrado vencer a Cristo. El grito del chofar de la voz de Jesús. El grito del cuerno de carnero. ¿Por qué ese carnero, hermanos? El cuerno de carnero para Israel representa también algo especial que ocurrió con un carnero en el pasado. ¿Se acuerdan de un carnero en el pasado? Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y dice la Biblia que el carnero estaba enredado entre sus cuernos en las zarzas. Entonces ese cuerno, ese shofar le recuerda a Israel el momento del milagro cuando Dios preservó a Isaac para hacer de él también una gran nación. Sigamos. La palabra que gritó Cristo en ese instante, consumado es, en griego es tetelestai. Y ese término en lenguaje griego se remonta a épocas antiguas. Según los registros históricos en los campos de batalla, luego de haber culminado el enfrentamiento, uno de los hombres del bando victorioso se iba hasta un monte alto y de allí proclamaba telestai, haciendo énfasis, todo está finalizado, todo ha sido acabado, es decir, consumado es. Habían ganado la victoria. Lo hacía el soldado romano. Cristo gritó telestemai en la cruz. Había ganado la victoria, estaba acabado, estaba terminado, había sido consumada, la guerra había sido ganada. La voz de ese shofar estaba indicando que la victoria había sido alcanzada. Sigamos. De igual forma, la palabra tetelestai era usada por un sirviente que volvía a la presencia de su amo después de haber terminado su tarea. Y con esta palabra el esclavo quería decir, el trabajo que me diste está terminado. Cuando Cristo gritó consumado es, con su voz potente, le dijo al Padre, el trabajo, Padre, está terminado. Se acabó. Se cumplió tal como lo planeamos, para el bien y la salvación del hombre. Sigamos. Ese telestai también era un término común en la vida comercial que significaba que una transacción quedaba cancelada, la deuda era pagada en su totalidad. Cuando se realizaba al final se podía decir tetelestai, puesto que esta deuda había sido cancelada. Es importante referir que se han encontrado recibos de impuestos antiguos con la palabra tetelestai escrita en ellos, lo cual implica que la deuda había sido pagada completamente. ¿Saben por qué puse esto? Porque lo encontré maravilloso. Porque cuando Cristo dijo consumado es, también dijo la deuda ha sido cancelada. La paga del pecado es muerte. Y Cristo le dijo al pecado, la deuda está cancelada. Y cuando Cristo le dice al pecado, la deuda está cancelada, nos está diciendo a nosotros, ahora ustedes tienen vida eterna. No tienen nada que ver con el pecado. Han sido librados de él por mi sangre. Y por su sangre nosotros hoy día somos victoriosos. Por eso que nosotros, hermanos, no debemos luchar contra el pecado. De repente nosotros pensamos que tenemos que luchar contra el pecado, pelear contra el pecado para ganar la victoria. No, nosotros no debemos luchar contra el pecado. Nosotros debemos colocarnos bajo las alas de Dios, bajo las alas de Cristo, y Él va a vencer el pecado en nosotros. Si nosotros luchamos contra el pecado, vamos a perder. Nosotros lo que tenemos que hacer es pedir a Cristo que Él sea el que nos lleve a la victoria. Muchos hombres en el pasado lucharon contra el pecado y fracasaron. Cristo nos enseñó que tenemos que ir a Él. Él es nuestra victoria. En Él vamos a alcanzar la batalla. ¿Cuál es mi guerra? Mi guerra es orar, hablar a otros de Cristo, asistir a la iglesia y leer la Biblia. Esa es mi guerra. Y esa guerra la voy a ganar en el sentido en que yo haga esas 4 cosas. Si yo de esas 4 cosas estoy haciendo 3, corro el peligro de debilitarme en mi vida cristiana. Sigamos. Aquí la Daniela Chindolo, que es una judía, ella dice, el shofar es el llanto de Dios, que está llorando por ti como una mamá, por el potencial que tienes dentro y que está gritando que lo saques a luz.
El shofar nos recuerda que nada que haga una persona puede destruir nuestra potencialidad. Esta sigue ahí por siempre y para siempre. Esa potencialidad hay que colocarla a los pies de Cristo. Pero me llama la atención porque ella dice que el shofar es el llanto de Dios que está llorando por ti como una madre. Cuando como hijos nos volvemos rebeldes, difíciles, muy complicados. Y cuando pensamos que por nosotros mismos vamos a lograr muchas cosas, estamos defraudando a Dios. Por alguna razón Cristo dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Es a Cristo a quien tenemos que ir. Usted puede tener muchos problemas, mucha dificultad en su vida, pero no la va a solucionar nunca. Tiene que ir a Cristo. Tiene que ir a Cristo. Puede haber una solución pasajera de un par de días, un par de meses, pero si no fue a Cristo, volverá otra vez a resbalar. Tenemos que ir a Cristo, afirmarnos de Él, y Él nos dará la victoria. Sigamos. Pero también hay falsos shofares. Aquí, el libro Patriarcas y Profetas dice que Aarón temió por su propia seguridad y en vez de ponerse noblemente en el honor a Dios, se dio a las demandas de la gran multitud. Está hablando del becerro de oro. Cuando Aarón fue movido por la multitud para hacer ese becerro, él lo hizo. Y allí se tocaron trompetas. Hubo fiestas. Pero las trompetas que se tocaron no eran trompetas para Dios, eran para ese becerro, para ese ídolo pagano que estaba allí. Por lo tanto, nosotros podemos estar también dando una falsa alarma. Una alarma que no está de acuerdo con lo que Dios quiere. Para que la alarma esté de acuerdo con lo que Dios quiere, tenemos que ceñirnos a Él y hacer lo que Él dice. Por eso más adelante dice, cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer con una apariencia de piedad. Una religión que permite a los hombres, mientras realizan algunos cultos, realizar cultos que se dedican a la satisfacción del egoísmo o a la sensualidad y que agradan a las multitudes actuales, como lo fue en los días de Israel. El shofar que vamos a tocar tiene que ser un shofar que toque el tono perfecto que Dios quiere. Sigamos. ¿Quién debía tocar las trompetas? Ya lo dijimos. Los hijos de los sacerdotes de Aarón, ellos tocarán las trompetas. Ni los levitas, ni ninguno de los rangos comunes del pueblo podrían hacer ese oficio. Solamente tenían que ser los sacerdotes. Sigamos. El shofar tenía 4 sonidos. Y vamos a mirar estos 4 sonidos aquí. Tenía un sonido que se llamaba el tequiá, que es un toque explosivo, un sonido extendido y claro, el cual le recordaba al pueblo de Israel lo importante reconocer la presencia de Dios como Rey Supremo. El segundo toque era el chevarim, que es quebrantamiento, arrepentimiento. Yo sé que es medio complicado para algunos esto, pero cuando nosotros analizamos el libro de Joel, de Zacarías, de Isaías y vemos los toques de trompeta, vamos a entender que estos 4 toques están allí. Por ejemplo, cuando habla del chevarim, quebrantamiento, lo encontramos en Joel capítulo 2. Son 3 sonidos, estos son 3 sonidos cortos en sucesión, los cuales simbolizan el quebrantamiento de nuestra alma ante la presencia de Yahvé. Básicamente es un llamado al arrepentimiento. Y esto se tocaba, hermanos, antes del día del juicio. 3 toques de sonido. ¿A alguien se le ocurre qué cosas podrían representar esos 3 toques de sonido antes del día del juicio? Allí tenemos el triple mensaje angélico. Los 3 ángeles. Los 3 ángeles. El shofar. El teruá, la alarma, el grito del que hablé en delante. Son 9 o más sonidos muy breves y en rápida sucesión. Es los cuales llevan un sonido de alarma o alerta. Hay que prepararse. Algo va a ocurrir. El peligro se acerca. Estos son los toques del shofar que tenían que lanzar los centinelas también cuando veían el peligro. Y dentro de la iglesia nosotros hoy día tenemos centinelas. Los centinelas son el pastor, los ancianos de iglesia, los dirigentes de la iglesia son los centinelas. Y ellos tienen que advertir del peligro. Luego tenemos el tequiá kedolao, el gran toque. Ese es un sonido largo. Es como el tequiá, es decir, aquel que es como un toque explosivo, pero mucho más largo. Es un llamado de parte del rey a su pueblo para que acuda a su presencia.
es probable que esto esté relacionado con Cristo cuando nos llame a reunirnos con Él. Yo quiero hacerles escuchar estos 4 sonidos para que vean ustedes cuán interesantes son estos 4 sonidos. Vamos a escuchar el tequiá, el chevarín, el teruá y el tequiá quedoá. Espero que no me reten aquí en la casa porque voy a colocarlo fuerte, el sonido. Ese es el sonido del tequiá. ¿Se escucha o no? Este es el tequiá. Ese es el toque que tiene que ver, que nos recuerda que tenemos que reconocer a Cristo como Rey. Ahora vamos a escuchar el segundo, que es el chevarim, que son 3 toques. Ese es el sonido que llama al arrepentimiento, a acercarnos a Dios, a encontrarnos con Él. Ahora vamos a escuchar el teruá, que es el que tiene que ver con los gritos. Estos son 9 sonidos rapiditos. Y ahora vamos a escuchar el gran toque del teruá, del tequiá quedoá, que es un llamado de Dios, llamando a todo el pueblo a su encuentro. ¿Se imaginan ustedes a Cristo descendiendo en las nubes del cielo y sintiendo este sonido que llama a todo el pueblo a reunirse? Cuando Jesús dijo que los salvados vendrían del oriente y el occidente, de todas partes, a sentarse junto a Abraham. Y cuando se habla que su venida será con voz de trompeta, con voz de shofar, se está refiriendo justamente a estas cosas. Cristo descendiendo y llamando a todos a acercarnos a Él mientras los ángeles le están acompañando en los cielos. ¿Se imaginan ustedes por qué el pueblo de Israel sentiría miedo cuando escuchaban el shofar sobre el monte, en medio de truenos, relámpagos? Allí Dios estaba llamando al pueblo a reunirse junto a Él. Querían estar con Él. Cambiemos la diapositiva, Nicole. Ahí tenemos, tequía, la importancia de Dios como Rey Supremo. ¿Saben ustedes que lo impresionante de esto es que el shofar, como les dije, aparece una cantidad de veces en la Biblia? Está relacionado con las profecías, está relacionado con las fiestas. En cada fiesta se tocaba el shofar de diferente manera. Y esto implica que de alguna manera nosotros también tenemos que tocar el shofar. ¿Qué es el shofar? Nosotros en este instante reemplazamos al shofar, porque nuestra voz es como sonido trompeta para aquellos que están escuchando el mensaje de salvación. En lo que predicamos estamos llamando a la gente a reunirse ante el gran Rey. Estamos llamando a la gente a postrarse ante Dios como Rey. Estamos llamando a la gente a humillarse delante de Dios. Nuestra voz está haciendo el shofar, que está llamando al mundo. Por eso que en la Biblia se habla de que nuestra voz tiene que sonar como voz de alarma, como voz de trompeta. Ahí en el libro de Joel dice, tocad trompeta en Sión. Es decir, los dirigentes de la iglesia tienen que llamar al pueblo con la voz potente de un shofar, para que el pueblo se reúna y acuda a Dios. Veamos la otra diapositiva. Este fue el tequía. Terúa, alarma, 9 o más sonidos que salen en son de alarma. Pareciera un toque militar, ¿no es cierto? Yo que el servicio ahí, el ta 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 ta.
llamando a la alarma, pero es para que el pueblo despierte y se acerque a Dios. ¿Creen ustedes que hoy día en la iglesia, no solamente en la iglesia adventista, sino en todas las iglesias cristianas, hace falta tocar el shofar para que la gente despierte? Sigamos. Allí tenemos el terúa, clamor, aclamación de alegría, o grito de batalla, clarinada, toque de trompeta, como alarma, clamar, algazara, clamor. Esto lo dice un diccionario griego, que es el diccionario de Strong, que nos aclara una cantidad de palabras tanto en griego como en hebreo. Dice clamor, estrépito, estruendo, grito de guerra. Es como el caso de de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón cuando tocaba la trompeta y el pueblo, y ellos gritaban y encendían y rompían las calabazas para que viera la luz, saliera las luces que estaban dentro? Es un grito potente. Es voz de algazara, puede ser voz de alegría. El terúa. Y cuando la próxima semana estudiemos en la fiesta de Año Nuevo, vamos a analizar el terúa, el Yom Terúa. Sigamos. El Tekia Gedolá, que fue el último que escuchamos, ese que parece que no va a terminar. Ese nos avisa de que tenemos que centrarnos en el gran rey. Yo puse esta diapositiva, hermanos, porque he analizado este asunto y me impacta y me emociona. Allí está caballo, los ángeles no van a venir en caballos. Pues yo imagino ese sonido de trompeta mientras Cristo viene descendiendo. Yo le pido a Dios que, si es que en ese día estoy descansando, Él permita que mi oído escuche ese sonido de trompeta en mi oído. Y Él me despierte. Y a pesar de todo lo malo y complicado que he sido, Él pueda darme un pedacito en el cielo para vivir junto a Él, porque quiero conocerlo. Conocer a quien ha dado tanto por mí y por quien yo no he dado absolutamente nada. Qué hermoso será contemplar a Cristo en su gloria. Y creo que nos falta mucho. Sigamos. Shevarim, quebrantamiento, los 3 sonidos cortos. Llamado al arrepentimiento. A que nos postremos ante Dios y reconozcamos que somos seres indignos, inútiles, ignorantes, que no servimos absolutamente para nada y que necesitamos su justicia urgente en nuestra vida para que Él nos transforme y nos haga diferentes. Para que coloque en nosotros una armadura que nos permita soportar los dardos del enemigo, cuando estos llegan muy dolorosos a nuestra vida. Sigamos. La Biblia habla de que se tocará la última trompeta. ¿Usted sabe cuál es la última trompeta? Sigamos. Y aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, a la última trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La última trompeta, cuando Cristo venga. Han habido miles de toques de shofar en el pasado, pero este es el último. Y el último tiene que ver con la resurrección de los muertos. Yo quisiera estar allí. Y creo plenamente en esto. Creo que esto es totalmente una realidad. Es probable que a algunos de los que están allí le cueste entender que esto es una completa realidad la que Dios nos presenta aquí. Pero esto es real. Es plenamente real. No es fantasía. Y tarde o temprano lo veremos. Lo veremos. Lo importante es qué cuenta daremos en este instante ante Dios. Sigamos. Alarma en Sión. Aquí en este texto, Sión es la iglesia. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, día cercano, día de tiniebla y de oscuridad y de sombra,
como sobre los montes, como el alba. Aquí la orden es tocar trompeta en Sion, tocar el chofar dentro de la iglesia. La voz del arma que nos llama al arrepentimiento, ese sonido que nos hace acercarnos a Cristo para buscarle como Salvador y para poder sentir que en Jesús tenemos el amigo y el consuelo que necesitamos en este instante en nuestra vida. Sigamos. Pablo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El chofar, las trompetas, este es el final que nos indican. Hacia allá nos conducen. Y cuando la próxima semana veamos la fiesta de las trompetas, vamos a tener claro lo que es el chofar. Y allí vamos a hablar del novilunio un poco también. El novilunio, cómo Israel contaba los meses. Y de qué manera tocaban el chofar cada principio de mes. Y cómo lo hacían en el Año Nuevo. Y cómo lo hacían en las fiestas. Así que Dios permita que cuando Cristo venga por segunda vez, podamos escuchar la voz del chofar llamándonos a reunirnos con Cristo, no por lo que hayamos hecho, ni por lo bueno que seamos, porque no somos buenos. Y lo que hemos hecho, por muy grande que pensemos que es la nada misma. Así que seamos reunidos simplemente por amor a Jesús. ¿Creen ustedes que tenemos que prepararnos para ese momento glorioso? Cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo para compartir con Él por la eternidad. ¿Cuántos de los que están ahí creen, podría ver sus manos, que van a orar a Dios para pedirle que nos ayude para estar en ese día glorioso? Amén. Y el Señor les bendiga. Bien, ese ha sido el tema del día, del chofar. Las trompetas de Dios en la Biblia. Ya, gracias hermano Juan. Entonces va a quedar para la próxima semana la fiesta de las trompetas, propiamente tal, ¿cierto? Ya empezamos ya. Ah, ya. Esto también es parte de la fiesta de las trompetas. Ya. Es como lo podemos tomar como una introducción para poder entenderla mejor. Exactamente. Bien. Gracias entonces, hermano Juan. Agradecemos a Dios también, ¿cierto? Porque la verdad que yo creo que a todos nos pasa. Hemos escuchado muchas veces el tema de las trompetas o trompetas que se mencionan en la Biblia, pero no teníamos algunas cosas claras. Así que yo espero que todo haya quedado claro y si no, vamos a dar espacio a preguntas. No sé si alguien ya quiere comenzar haciendo alguna pregunta. Pueden hacerlo por el chat, como siempre digo, o por los WhatsApp, o a viva voz ahí levantando su manito. Don Robinson, usted tiene una pregunta, cuéntenos. Sí, más que nada es saber sobre la transformación que hablaba el hermano Juan en un momento. A ver si nos podía explicar un poquito el tema. Explícame un poquito la pregunta, Robinson, porque no la entendí. Cuando venga Jesucristo por segunda vez, habla de una transformación de las personas cuando Él venga. Ya. El cuerpo que tenemos nosotros hoy día es mortal y corruptible. Este cuerpo no podemos llevarlo al cielo. Y en 1 Corintios 15:50 dice que es necesario que esto de carne, espérate, voy a leer el texto mejor para que sea un poco más clarito. En 1 Corintios capítulo 15, les recomiendo que lean 1 Corintios 15, el capítulo de oro de la resurrección en la Biblia. Y el verso 50 dice, sin embargo, os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En otras palabras, con este cuerpo no podemos entrar en los cielos. Por eso que luego dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Supongamos, Robinson, que tú logres vivir hasta los 150 años, 180 años.
Ahí ya estaría chiquitito, arrugadito, ¿no es cierto? Y apenas podrías caminar. El cuerpo está destruido. Cristo viene en las nubes del cielo. Tú eres un fiel seguidor de Jesús. Y en ese instante, en un abrir y cerrar de ojos, tú te transformas en un joven de 25 años. Somos transformados. Esa es la transformación a la que me refería antes. Y también se va a transformar nuestra mente en algún sentido porque nuestra mente está inclinada al pecado. Y esa inclinación al pecado la vamos a tener hasta que Cristo aparezca. Pero ahí va a terminar eso. Va a ser un mundo tan extraordinario que yo no lo puedo entender. No sé si alguno de ustedes lo entiende, si lo entiende lo felicito, pero yo no lo puedo entender. Porque en el mundo en el que me encuentro todo tiene su lado oscuro. Y vivir en un mundo que no tenga nada de oscuro, es maravilloso. No sé si respondí la pregunta, Robinson. Sí, clarito. Gracias, hermano Juan. Bien, gracias, hermano Juan. Gracias, Robinson, por tu pregunta. No sé si hay más preguntas por ahí. Alguien que tenga su manito levantada o alguien que pueda escribir por el chat. Recordemos que, o yo voy a recordar lo que dije al principio, para mí por lo menos es así, no hay preguntas tontas, ¿ya? Así que pregunten nomás, con toda confianza. Mientras piensan la pregunta, yo quiero saludar a Eliezer. Él es uno de mis sobrinos que vive allá en Pucón, está conectado de Pucón para acá. Y me alegro que haya venido a pesar de la lluvia y que esté acompañándonos aquí en este estudio. Ojalá que no se haya mojado tanto al llegar. Sí, mientras piensan también en otras preguntas, yo también quiero saludar a los que se han ido sumando, ¿cierto? Ingrid, que también, aquí te veo, bienvenida. Dios te bendiga. ¿Quién más se sumó? A ver. Benja Novoa, ¿cierto? También le saludamos. Josué, también le saludamos. Por lo menos esos son los nombres de perfil que aparecen aquí. Sí, Benja, como dije el otro día, es mi nieto y Josué es mi hijo. Ah, ya, excelente, excelente, muy bien. Bienvenido también, pues. Hermano Juan, mientras alguien más piense, yo tengo una pregunta. Usted dijo que se mencionan muchas veces en la Biblia las trompetas. Mi pregunta es si en el capítulo 8 de Apocalipsis las trompetas que se mencionan ahí tienen que ver con lo que se habló del sonido de la trompeta. Tiene que ver con lo que vamos a ver la próxima semana. Ah, ya, ok. Ya. Tiene que ver con ello. Ahí lo vamos a analizar las trompetas. Ya, excelente. Hermano Juan, él dejó una tareita sobre Levítico 23, 24, 25, 32. Ahí igual menciona el tema de las trompetas, dice. Sí, Conmemoración, dice, al son de las trompetas. Ese es el tema que estaba empezando a analizar. Yo quise mostrar cómo eran las trompetas ahora, para que cuando nos metamos de lleno en el texto la próxima semana tengamos clarito la trompeta y no tenga que estar explicando cómo era la trompeta, cómo era el chofar. Ya sabemos que el chofar es un cuerno de carnero. Ustedes vieron que era un cuerno de carnero todo torcido, porque los carneros tienen así los cuernos. Y ese cuerno de carnero transformaba el pueblo de Israel en una trompeta, y en esa trompeta le daban diferentes sonidos. Por lo menos yo estuve viendo por ahí 101 sonidos, pero en la Biblia mayormente, frente a los textos bíblicos que vemos, es como si hubiera 4 sonidos del chofar. Hermano Juan, delante usted habló de tocar el chofar, moradora de Sion, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Bajo el mismo contexto, cuando dicen Isaías 12, 17, si no me equivoco, regocíjate y canta, moradora de Sion, se refiere al pueblo de Dios, efectivamente igual a la misma iglesia. El pueblo de Dios siempre es la iglesia. Siempre. Y cuando dice cantar moradores, también tiene que ver con el Terúa, ese grito de guerra o de júbilo que entonaremos cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso este tema es maravilloso. Sí, el sonido de la trompeta está metido en todas las cosas.
como dije, de paso ahí está en la predicación del Evangelio. ¿Se acuerdan que hablé de eso? Que cuando hablamos estamos notando un sonido de alerta en la trompeta que está sonando. Entonces, cuando hablamos de Sión, Sión en cierta forma viene siendo el pueblo de Dios, igual. Sión puede ser dos cosas. Puede ser el pueblo de Dios, aquí en la tierra, o nos podemos estar refiriendo al santuario que está en los cielos. Amén. Pero cuando el texto de Joel dice la trompeta en Sión, se está refiriendo a la iglesia de Dios acá en la tierra. Porque aquí es donde tiene que ser tocada la trompeta. Porque está llamando al pueblo al arrepentimiento, porque la iglesia se tendió a alejar de Dios. Perfecto, Y cuando entonces, estoy hablando de la iglesia aquí, estoy hablando de todos los cristianos de este tiempo que se alejaron harto de Dios, y hay que dar ese sonido de trompeta para que se vuelvan a Dios. Y al volverse a Dios se tienen que volver a su palabra. perfecto. Entonces, cuando hablamos en Isaías 12, dice, regocíjate y canta, moradora de Sión, se refiere a que Sión, en la iglesia, el pueblo de Dios, que cante y se regocije, que dé ese grito que explicaba usted delante. Ahora, Sión en la Biblia, si bien ahí apunta a la iglesia, Sión en la Nueva Jerusalén. Veamos Hebreos 12:22, si alguien lo quiere leer, por favor. Hebreos 12:22. ¿Lo leo, Pat? ¿Ya? ¿Lo leo? Adelante, mi hermana, por favor. No, dale, dale. Dice, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ahí está hablando la persona que entrega, está hablando de los que entregan su vida a Cristo. Por ejemplo, aquel que se bautiza, se acerca al monte de Sión, la ciudad de la Nueva Jerusalén. Esa es su habitación, su patria. Y sus familiares llegan a ser los ángeles. Llegan a ser aquellos que murieron en las edades pasadas por la causa de Cristo, que fueron fieles a Él. Y llegan a ser sus familiares aquellos que en el futuro aceptarán a Cristo también como Salvador. Perfecto, ahora quede claro. Se interpreta de las dos formas, como en la Jerusalén celestial y la iglesia que aquí en la tierra de cantar, dar júbilo a Dios. Exacto. Y simbólicamente, nosotros cuando nos reunimos como iglesia o no nos reunimos como iglesia y caminamos por la calle, somos representantes de Sión, porque esa es nuestra capital, nuestra ciudad. Y cuando dice tocar trompeta en Sión, está hablando, ¿no es cierto?, de nosotros que pertenecemos a Sión y pretendemos llegar allá. Amén. Así que gracias, por hermano, eso representa en cierto modo a la iglesia. Me quedó mucho más claro ahora. Gracias, hermano. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Usted, hermana Teresa, no tiene ninguna? ¿Hermana Carolina? No. Yo estudié mucho tiempo con la hermana Teresa y la hermana Carolina. Con todo lo que estudiamos, ya deberían ser pastoras ya. Estudiamos un curso completo de fe de Jesús, parece, después estudiamos Apocalipsis, hemos analizado el santuario. Este tema no lo habíamos tocado todavía, pero habíamos estudiado varios temas con ellas. Hermano Juan. ¿Tiene apagado, hermana Teresa, el audífono, el micrófono? El micrófono. Ahí sí, ahora le escuchamos. le decía que tengo una pregunta que me hicieron, pero no, después se la hago por WhatsApp. No sé. Como usted quiera. Es que mi esposo está ansioso por saber por qué se le dice a Jesús hijo de David. Cristo, al venir a la tierra, tiene dos naturalezas. Una naturaleza divina, porque Él es Dios, pero también una naturaleza humana. Y en esa naturaleza humana, Cristo es descendiente de David. En Mateo capítulo 1 hay una genealogía de todos los antepasados de Cristo. Allí dice Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y se le llama hijo de David para fundamentar al pueblo de Israel que Cristo es el rey.
porque la sucesión de reyes en Israel venían de David. Entonces Cristo es el rey. Él es el rey, le corresponde por derecho de genealógico, humanamente, ser el rey de Israel. Por eso es llamado el hijo de David. Allá hay un tema bien, gracias. sí, allá hay un tema bien bonito, parece que yo se lo expliqué también a ustedes en, Sí, pero en es Mateo que es capítulo mejor 1, cómo está el nombre de rey metido en toda esa genealogía. Ya. Es que él está escuchando, entonces mejor que lo oiga por usted, que es más Exacto. claro para explicar. Sí, sí. Muchas gracias, hermano. No, y la pregunta que le hizo es excelente porque ese es un tema maravilloso también en la Biblia. Sí. Yo le hablé nomás ahí de la partecita que usted me preguntó, pero es un tema profundísimo y bonito. Sí. Gracias, hermana Teresa. Hermano Juan, voy a leer una pregunta que está acá en el chat. Dice, últimamente se han escuchado muchos sonidos de trompeta en los cielos en distintas partes del mundo. ¿Eso puede ser parte de las señales que serían en los últimos tiempos o podrían ser trucos del enemigo para distraer nuestra atención? Puede ser cualquiera de esas dos cosas. Sin embargo, la trompeta está sonando muy fuerte, demasiado fuerte, desde 1844. Y está sonando más fuerte todavía a medida que nos vamos acercando al fin del tiempo. Porque la trompeta que suena en este momento son nuestras voces. Las otras son para alertar a los hombres y meterles miedo. Cuando una cosa, una señal que aparece en los cielos es para que yo me siento un miedo terrible y me esconda y busque refugio, si es que Cristo está regresando a las nubes del cielo, no es de Dios. Porque Dios no me mete miedo. Dios me llama a ir a Él. Yo soy un convencido, por ejemplo, que creo que lo dije la otra vez, que Noé, cuando predicó, Noé predicó muy poco del diluvio. Porque algunos creen que Noé predicó el diluvio, reviéntanse, que la tierra se va a llenar de agua, van a morir todos ahogados. Yo creo que en algunas cosas sí las dijo. Pero mayormente el tema de Noé fue la justicia de Dios. Por eso que en el Nuevo Testamento a Noé se le llama pregonero de justicia. Y un pregonero de justicia predica el Evangelio, la salvación en Cristo. Yo no puedo ser salvo si tengo miedo. Dios quiere que deje el temor, porque si voy a ir por miedo a Él, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, hubieron harta gente que no era de Israel y salieron por miedo a lo que habían visto. Caían las plagas, para que no cayeran más plagas sobre ellos, arrancaron. Pero ellos le hicieron la vida imposible al pueblo de Israel. Y la Biblia lo llama la multitud mixta. Y la multitud mixta fue la que causó tantos desastres para Israel en el desierto. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios, tenemos que ir sin miedo. Si alguien nos mete miedo, no es de Dios. Si hay señales que me causan demasiado temor, demasiado terror, tampoco es de Dios. Ustedes saben que la gente es buena para meter miedo. Ahora, yo escuché una noticia por allí que esos sonidos trompéticos que se escuchan en los cielos se deben al choque de nubes en los altos que produce esta clase de sonido en algunas partes del mundo. Y de repente, como hay cambio atmosférico en este momento, cambio de clima en algunas partes del mundo, se están produciendo en esos lugares y la gente se asusta. Un día, por ejemplo, aquí en Chihuayante, venía con mi esposa y empecé a sentir música, una música hermosa. Y miraba para arriba, ¿dónde está la música hermosa? Y al detenerme un rato, la música hermosa salía de los alumbrados cuando los cambiaron. ¿Se han fijado que cuando hay viento, los postes emiten música, los tubos que tienen arriba? ¿Se han dado cuenta o no? Póngase a escuchar cuando sopla el viento, cómo sale música de esos tubitos. Y era de allí donde venía la música. Y yo decía, ¿de dónde viene la música tan bonita? Pero cuando Cristo venga, el toque de chofar, la gente siente ese sonido, alzará sus ojos y verá a Cristo regresando en gloria y majestad con sus millones y millones de ángeles. Y si somos fieles a Dios, gritaremos así como leía Bernardo, el texto en delante, regocíjate y canta, oh moradora de Sión. No dice, asústate y arranca y escóndete, moradora de Sión, sino regocíjate y canta. Dios quiere que le sigamos por amor, no por miedo. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, dice primero de Juan.
Así que no creamos todas las señales que se ven, porque hay gente que también anda buscando por aquí y por allá cosas de señales. El otro día mandaron, por ejemplo, un video, no sé si ustedes lo han visto, de un remolino que se forma lo compartí ayer en Facebook porque me lo mandaron a mí, de un remolino que se forma en un río y empieza a atracarse una cantidad innumerable de basura. Y bajan cosas inmensas, no sé si lo han visto. Y la gente que está al lado empieza a gritar desesperada porque ven que van metiéndose las cosas al remolino. Entonces alguien puede decir, bueno, ese remolino es el fin del mundo. Son cosas que están ocurriendo en la naturaleza. Y también hay otra cosa. Las señales de la naturaleza también nos pueden mostrar que Cristo está a punto de venir. Hoy día, por ejemplo, la pandemia, hay hartos que le echan la culpa qué sé yo, a los chinos, a los pobres murciélagos, y ahora están echando la culpa a los chanchos. Y no importa de dónde venga, no importa de dónde venga, Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque quiere que el hombre acuda a Él, se arrepienta de sus pecados. Es tanta la maldad que hay sobre el planeta, tanta la maldad, que Dios está permitiendo que estas cosas vayan prosperando. El profeta Isaías dice que nosotros destruimos la tierra. Yo les pregunto, ¿no es cierto que nosotros estamos destruyendo la tierra? ¿No es cierto que las plagas que se producen somos nosotros los causantes? Es decir, si lográramos llegar a un planeta, por ejemplo, habitable, nosotros a lo mejor pensaríamos raro, pero yo el otro día decía a alguien, no puedo salir de la casa porque si salgo me espera la lluvia o el virus está bailando fuera de mi casa. ¿Se imaginan llegar a otro planeta y ponernos a bailar fuera de la casa de un extraterrestre y el extraterrestre asustado adentro, escondido porque llegaron los virus de la Tierra? Porque nosotros somos peores que los virus. Los virus matan a algunas personas, pero los hombres han matado millones en el tiempo. Millones. Solamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas personas murieron? No por virus. Tiene una guerra enfrascada entre hermanos. Ya se me olvidó la pregunta, pero no sé si la contesté. Hablé tanto que se me olvidó la pregunta. Pero espero haberla contestado. Yo creo que sí. Ya. Hermano, me preguntan por interno también si hoy día el pueblo de Israel usará todavía el shofar o habrán cambiado la trompeta o ya no se ocupan. ¿Qué pasará hoy día en la actualidad con el pueblo de Israel? Yo les hago otra pregunta. ¿De dónde creen ustedes que saqué el sonido del shofar? De páginas judías. De YouTube. Los judíos todavía usan el shofar. Todavía lo usan. Todavía lo tocan. Hay un hermano de la iglesia evangélica que la toca. Sí, en algunas iglesias también hay algunos que tocan el shofar para... Bueno, así, de eso mismo que muestra usted. Sí, pero a veces no tienen idea de lo que están haciendo. Puede ser, Saben sí. que el shofar no va y lo tocan, pero no tienen idea de lo que hay detrás. Oye, yo aquí estoy presentando así un asunto así por encima, pero aquí hay una cuestión más profunda todavía que cada uno de ustedes tiene que estudiar. La idea de esto es que ustedes se entusiasmen en estudiar esos temas que nos van aclarando más todavía la verdad de Dios. Y a mí por lo menos me han ido fundamentando en que estamos en una iglesia extraordinaria, que ha cumplido todas las profecías de la Biblia y todo lo que enseñamos está de acuerdo con lo que la Biblia dice. Donde nos metamos está la doctrina adventista. Sin desconocer a los demás, porque en la otra iglesia hay gente muy cristiana, y yo creo que en algún momento Dios también les va a dar la luz. Porque a veces, debido a sus dirigentes, la gente no tiene luz. Porque a sus dirigentes no les conviene que la gente tenga luz. Pero cuando la gente tiene luz, por lógica empieza a salir de las tinieblas. Amén. Ojalá sea así, que pronto le llegue la luz. Querido hermano, tengo otra pregunta yo. En el Salmo 150 se habla de varios instrumentos que usaba el pueblo para adorar a Dios en el santuario, dice. Y ahí se menciona la trompeta. ¿Es la misma trompeta o había otra para, no sé, me imagino para armonizar los himnos, o sea, los salmos, puede ser, o para alabanza a Dios? ¿Sería otro tipo de trompeta o la misma? Voy a echar una miradita, pero me parece que es el shofar. Pero voy a mirarlo.
porque mayormente el chofar que aparece allí. A lo mejor en la lista, a lo mejor en la lista que vimos antes, puede que esté el Salmo 150. Puede ser. Bien, gracias, hermano. No sé si alguien más tiene otras preguntas, queridos amigos, hermanos. Yo tengo un comentario. Ya, háblelo nomás, dígalo, no sé quién es. Lo que pasa es que lo que dijo el hermano Juanito recién, para una persona que no es adventista, se puede interpretar mal, porque puede que esa persona que decían que es evangélica y toca el chofar, realmente puede que tenga conocimiento. No Sí, se puede que lo tenga. Me refiero Exactamente, con- puede que lo tenga, pero yo me refería a que algunos no tienen idea. Pero no Claro, dije todos. No sí, dije todos. porque esto se puede tomar como, Sí, tiene razón. sí. Esa Tiene era razón. mi interpretación. Dentro del mundo cristiano, hermana, hay gente que domina la doctrina de manera extraordinaria y no son de nuestra iglesia. Claro. E incluso la dominan mejor que nosotros. Tipo, aparte que como... Y cosas que fueron enseñadas por nosotros, pero ellos llegaban a estudiarlo más profundamente. Claro, suena un poco orgulloso. Claro, aparte que se supone que de todas las iglesias Dios tiene hijos. Exactamente. Era Por eso una... Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil y a ellas me conviene traer. Si nosotros analizamos, por ejemplo, los que estamos aquí en este instante, venimos de diferentes iglesias. Parece que yo era católico, porque no tengo idea si lo era o no. Hay otro por allí que era medio pentecostal y hay otros que eran adventistas de niños. Un día estábamos reunidos en un lugar y empezamos a preguntarnos de qué iglesia veníamos, y habíamos diferentes iglesias. Había una familia mormona, habían unos que habían sido pentecostales, otros que habían sido católicos, otros que habían sido bautistas, y nos habíamos unido en torno a la Biblia. En torno a la Biblia. Porque la idea es unirse en torno a la Biblia y no en torno a otras cosas. Así que en la otra iglesia también hay gente cristiana muy sincera y que en algún momento Dios los va a usar también para que ayuden a predicar el último mensaje. Amén. Perdón, y por eso es que nosotros no debemos despreciar a ninguna persona, a ninguna iglesia. No. Yo estuve conversando con un caballero de una iglesia evangélica que decidió hacerse adventista y yo le dije, lo felicité, pero luego le dije, pero nunca menosprecie a sus hermanos de iglesia. Síganlo queriendo igual. La Madre Teresa, me acuerdo que cuando ella tomó la decisión de unirse a la iglesia, me dijo, pero ¿yo puedo ir a la iglesia donde iba antes? ¿Se acuerda, Madre Teresa? Y yo le dije, sí, no hay problema. No los tiene que dejar de lado. Si ella lleva a esa iglesia, tiene sus amigos. No le escucho nada, hermana Teresa. Ahí sí. Le decía que el cariño por los hermanos queda. Exacto. El cariño no muere, porque siguen siendo sus hermanos y solo que cambian las ideas porque uno ya va adquiriendo más conocimiento. Eso, Y aunque alguno de ellos se pierda y se aleje de Dios, sigue siendo nuestro amigo. claro. Esa es la Sigue idea. siendo nuestro amigo. Y si no acepta el mensaje, sigue siendo nuestro amigo, porque la decisión de salvación no es mía, es de Dios. Es de Dios. Y el cariño, como usted dice, hermana Teresa, no se pierde, nunca se pierde. Esa gente que conocimos antes la tenemos que seguir queriendo y tratar por todos los medios de orar a Dios para que ellos también lleguen a conocer lo que nosotros sabemos. Hermano, discúlpeme, yo quería preguntar, pero si lo dijo en el tema y lo mencionó y yo me lo perdí, le pido disculpas de antemano, pero mi pregunta es, lo que usted mencionó con varios nombres, ¿eran distintos sonidos del mismo instrumento o eran distintos instrumentos? El sonido del mismo instrumento. Eso sí. El mismo shofar dando los cuatro sonidos. Por eso dije después que yo escuché por allí 101 sonidos en el shofar. Pero estos son los cuatro más importantes que están dentro de la Biblia. Entonces podemos, o sea, cada vez que la Biblia, ya sea en el Nuevo o el Antiguo Testamento, se habla de trompeta, porque así lo traducen algunas Biblias, como la mía, por ejemplo, cada vez que se habla de trompeta, ¿se habla del shofar solamente? No, hay oportunidades que se habla también de las trompetas de plata.
Acuérdense que vimos que había trompeta de plata en el santuario. Ah, verdad. Ya, sí, tiene toda la razón. Entonces había esos dos instrumentos que se pueden traducir como trompeta en la Biblia. La trompeta de plata y el chofar. Excelente. Incluso Gracias. algunos tenían cuernos de carnero más cortitos también. Pero mayormente el que llama la atención es ese largo porque es el que más se toca. Ya. Ya, gracias, hermano. Bien, hermano, no sé si alguien más tiene más preguntas. ¿Alguien más tiene alguna duda? En el chat por lo menos parece que no han escrito más. Al personal parece que tampoco. Bien, entonces como ya no hay más dudas, imaginamos que quedó todo claro, quedó todo el camino allanadito para la próxima semana. Así que esperamos que todos los que estuvieron hoy día con nosotros puedan estar el próximo sábado y ojalá poder invitar también a otros amigos, a otras personas. Y si alguien surge alguna pregunta, lo menciono nuevamente, ¿cierto? Durante la semana me la puede hacer a mí, WhatsApp, o a la persona que lo invitó, o si tiene el contacto del hermano Juan, se lo puede hacer, o la guardamos para hacerla al inicio del próximo programa en el sábado. Consulta, querido hermano. A ver, Bernardito, dígame. El tema que el hermano Juan está partiendo queda de alguna forma grabado. Me gustaría compartirlo con mi suegro. Pero como ellos no se pueden conectar, pero ir un día así con mira, este tema se habló y escucharlo así. De repente hay formas de que se pueden grabar, como un grupo. Le voy a responder a Bernardo. Bernardo, ¿dónde te encuentras tú en este momento? ¿Ah? ¿Dónde te encuentras tú en este momento? En mi casa. Sí, pero ¿dónde vives tú? En Lomas. Ya. No, es que yo pensé que estaba al lado la Nicole, porque la Nicole tiene los temas. Normal, yo tengo los temas en PPT que ya los envié, y nuestra iglesia tiene un canal de YouTube donde cada programa está grabado para que usted pueda revisarlo con delicadeza, y ahí pueden surgir a lo mejor nuevas dudas. Perfecto. ¿Ya? Vamos a compartir el canal. Es que lo digo porque uno no es profeta en su misma tierra. Claro. Entonces sería bueno que sea escuchada, la experiencia, la voz de la experiencia de nuestros hermanos. Sí, hermano. Ya, gracias, hermana. Gracias. Excelente, buen aporte, Bernardito. Eso nos puede servir a todos para poder repasar. Incluso eso es bueno para, si hay alguna duda, se pueden repasar los temas. Así que agradecemos, ¿cierto?, a Dios, agradecemos a cada uno de ustedes los que se han conectado para aprender juntos, y también obviamente a nuestro hermano Juan por su exposición y obviamente por las exposiciones anteriores también. Así que para ir concluyendo, lo vamos a hacer con el himno 160. Viene otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh si ya fuera hoy. Su fiel iglesia ataviada está, con vestiduras de esplendor, y en busca del esposo vamos, si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Acabará el poder de Satán, oh si ya fuera hoy. Negras tristezas no se verán, oh si ya fuera hoy. Todos los
Hermano Juan, por favor, puede tener el privilegio de orar y despedirnos, por favor. Tiene que activar su micrófono. Hermano Juan, discúlpeme, está desactivado su micrófono. No se escucha. Ahí sí, ahí sí. ¿Se había apagado solo? Yo lo había encendido. Seguramente. Sí, me di cuenta, pero parece que se apagó. Y ahora sí, hermano, lo escuchamos. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, que has usado muchos métodos en la historia para llamar a tu pueblo al arrepentimiento. Permite que nosotros seamos en este tiempo la trompeta que está llamando a tus hijos a reunirse en torno a tu santuario, para prepararnos para encontrarnos con Jesús cuando Él salga de ese lugar. Y tú puedas llevarnos, Señor, hacia los cielos, y allí podamos regocijarnos con alegría y con canto de júbilo, darte gracia infinita por todo lo que has hecho por nosotros, porque nosotros, Señor, no hemos hecho absolutamente nada. Bendice a cada uno de los que estamos en este lugar. Acompáñanos, cuídanos. Lo pedimos, querido Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nuevamente gracias, hermano Juan, por su tiempo. Y gracias también a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Sigamos repasando estos temas, sigamos profundizando para que el Señor pueda darnos más luz cada día y poder también ser luz nosotros para el mundo. Así que si alguien desea, puede abrir sus micrófonos para poder saludarse o para poder despedirse. Y nos estaríamos encontrando el próximo sábado. ¿Ya? Así que bendiciones. Me gustaría ver a mi sobrino, que no sé si puso una foto ahí. ¿Dónde está él? Porque hace tiempo que no lo veo. ¿Cierto? Hola. Saludos, hermana Olga. Qué gusto de verla. Recordar los cánticos, dice la Mica. A Benjita no lo vemos. Queremos conocer al sobrino, al nieto. Y le recordamos también que a las 18 horas el próximo sábado se va a abrir el enlace, ¿cierto? Para los que tengan niños puedan conectarlos o puedan ponerlos ahí con ustedes para que puedan disfrutar también de unos cantitos y una programación especial para los niños, antes de comenzar este estudio y la fiesta solemne. Así que también quedan invitados los niños para ello. ¿Ya? Eliezer parece que no quiere aparecer. Que pegar la foto no me aparece. Tenemos una niñita ahí en el teléfono de Alexis Medina. La saluda, sí. Mira, ella la saluda. Ella, aunque ustedes no lo crean, es una de mis compañeras de estudios bíblicos. Mira, ya tenemos. Ella con la mamá me acompañan a veces a dar estudios bíblicos. Ella estaban estudiando la Biblia con un niñito. ¿No es cierto, hermana Carolina? No me acuerdo cómo se llama el niñito. Sí, con Bastián. ¿Ah? Hola. Bastián. Tenemos ahí a la Florencia también. Hola, Flori. Bien, hermanos, quedan cordialmente invitados al próximo sábado. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Que tengan linda semana. Chao, chao. 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 Abran su micrófono y digan chao a todos. Chao, hermanos. Muchas gracias. Ahí a Josué. Chao. Dios les Chao. Chao. Josué. Chao, Robinson. Hola, Josué. Josué, hermano, es su nieto, su hijo. Tengan un feliz sábado. Gracias, igualmente. Chao, Chao, familia Teresa. Bello. Chao, hermano. Todo bello. Chao. Gracias. Chao, Bernardito. Bendiciones. Chao, hermana Teresa. Chao, hermana Bel y familia. Que tengan una linda semana.
Igualmente, bendiciones para gracias. ustedes. Ahí está Josué. Ahí está Sí. Josué, parece, ¿no? No, es que no creo que sea el hijo del hermano Juan, debe ser el nieto. Bueno, quien sea, que Dios te bendiga, gusto verte. Sí, hola. Saludo ahí para Josué. Salió. Chao. Chao, chao hermana. Chao, Chao, cuídense chao. mucho. Chao a la Igual. familia Aravena, a la familia Ríos Aravena. Chao hermano Robin. Chao, Cosita. Cuídense mucho. Chao. Feliz semana. Chao, chao. Vamos a cortar. Chao, chao.